Si usted ve un perro aullando y usted va y toca sus lágrimas y se las pone usted en sus ojos, usted va a ver lo que el perro está viendo. Desde alguien que te manda un espíritu para que te destruya, el que tiene una posesión porque soy yo quien te la provoque. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van? Por aquí los saluda David Quintero. Bienvenidos a un nuevo feedback, a un programa especial, muy especial porque vamos a estar tocando algunos temas que para algunos pueden ser tabú, para otros pueden ser simplemente que no quieren saber de ello, y para eso tenemos aquí a David Granda. Claro, Hermano, sí. bienvenido a Feedback, ¿cómo estás? Muchas gracias, David, un cordial saludo. Encantado de estar acá. Me encanta mucho el tema de las entrevistas, de compartir, de contar historias que no son carrete, que son realidad. David es consejero espiritual. Sí, señor. Así Contanos es. un poco, comencemos con eso. ¿Qué es ser consejero espiritual y qué áreas comprende? Bueno, un consejero espiritual es la persona que, digamos, se dedica a escuchar diversas personas con diferentes problemáticas, ¿correcto? Desde el ámbito espiritual como tal, el tema de una posesión, el tema de una persona que es víctima de un hechizo o algo por el estilo, aquella persona que tiene algún conflicto emocional en cierto modo, que por ende se traduce en una enfermedad posterior. Entonces trabajo las áreas de hipnosis clínica regresiva, trabajo el tema de biodescodificación, que es la sanación de ciertos códigos que se han generado en la vida por el sufrimiento, entre otros. Soy tarotista, manejo astrología, ¿correcto? Me encanta el mundo de los exorcismos, soy exorcista como tal, y bueno, una gran trayectoria en este mundo del mundo espiritual. Entonces, en eso radica la consejería, escuchar, mirar de dónde viene el problema y obviamente a raíz de ello, pues tratar de dar una solución clara. ¿Y tú cómo llegaste a esto? ¿O qué se estudia, qué se aprende, uno nace con eso? ¿Cómo llegaste a ser consejero espiritual? Bueno, yo creo que en cierto modo sí existe una facultad que llamamos dones o cosas por el estilo, que me acompañó desde mi niñez, sí, hasta mi adultez, que obviamente pues acá estamos. Pero yo creo que todo comenzó por ciertas inquietudes en la vida. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que a mí me ocurre? En fin, lo que yo veía, yo sentía pues que mi vida no era normal. Generalmente las personas que tienen dones, a través de astrología es muy fácil darse uno cuenta de eso, por una fecha de nacimiento de una persona, darse uno cuenta qué tipo de personas tienen estas facultades. Y te cuento que las personas que tienen facultades son las que más tendencia tienen al suicidio. Precisamente porque la vida es muy difícil, difícilmente entras en un entorno, difícilmente compaginas con las personas, ¿vale? Y tuve una tendencia espiritual muy grande, yo quise ser sacerdote, yo estudié filosofía, tuve vínculos con seminarios, muchos amigos sacerdotes actualmente, de hecho que los he acompañado en procesos de exorcismos y cosas por el estilo. De hecho, incluso me ha tocado atender a sacerdotes víctimas de brujería. ¿Ok? Lo que quiere decir que el asunto sí es complicadito. Imagínate, para que llegue a una situación como esta, sí. ¡Wow! Es tremendo. Bueno, después de esa tendencia religiosa, pues hombre, también existen decepciones, también existen cositas que obviamente pues hay que respetarlas, y el mundo no es lo que aparentemente vemos, y precisamente cuando ya estamos en este plano como tal espiritual en el cual yo vivo, la vida la veo muy diferente, el dinero lo veo muy diferente, también siento que el mundo no es del que más demuestre, de quién es el que es el más bonito, quién es el que tiene el mejor carro, no, claro que no, la vida es otra situación totalmente distinta. De hecho, estamos llamados más a trabajar en el mundo del espíritu que realmente en el mundo material. El mundo material nos sostiene, nos da el alimento, lo uno y lo otro, pero cuando vos trabajas para el universo no te niega nada. Así plenitud, es. Salud, abundancia, lo que vos le pidas, en cierto modo. Bueno, después de eso ingresé a la docencia. Sí. Trabajé en docencia 16 años, experiencias muchas. ¿Pero con niños, con adultos en universidad? Okay. Con todo. Me tuve la experiencia en todos los aspectos. Yo recuerdo un episodio muy interesante, eso fue en el año 99, okay. Enseñaba yo en un colegio en Guarne, y había una niña de sexto grado, ella se pintaba mucho, llamaba mucho la atención. Yo fui muy radical como docente de una disciplina, yo diría que un poco exagerada, pero yo también pienso que la vida es muy seria y el conocimiento es muy serio, a quien le debo todo el respeto que vos te puedas imaginar. Y recuerdo una vez me le acerco a la niña y le digo yo, estaba en sextico, y le digo yo, en 2 años eres mamá.
No sé si en ese día me entendería en fin, y esto. Ponele que me la encontré 5 años más tarde tal vez, en Guarne incluso. Yo iba mucho a Guarne, trabajé 2 años en un colegio en Guarne, entonces riquísimo. Ese fue el segundo año, cuando le dije a la niña eso. Efectivamente me la encuentro por 5 años más tarde más o menos, cargando un niño ya de 2, 3 años, qué sé yo, y me la miro y me la encuentro de frente, entonces le digo yo, ¿es tu hijo? Y me dice, sí, y tal cual como tú lo dijiste. Pero venga, ¿cómo tú percibes ese don? Pero bueno, antes describamos qué es un don en sí, o cómo las personas a veces de pronto lo tenemos, pero no somos conscientes de ello o no lo aceptamos. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué es un don, no? ¿Qué es un don? Bueno, un don es una facultad que tiene una persona en percibir o ver ciertas cosas. Me explico. Me voy a tratar de explicar, aunque es algo difícil. Me voy a explicar. Por ejemplo, digamos, no tenía yo planeado trabajar en la docencia, en la idea. Y resulta que yo tenía una visión donde veía un lugar, sé que era un colegio, veía la silueta de una persona que me recibía y yo decía, eso es un colegio, pero yo ¿por qué veo eso? ¿Y ese lugar por qué? En fin, vaya sorpresa cuando se llegó mi hora de trabajar. Yo no tenía ni idea de que iba a trabajar en docencia. O sea, yo estaba terminando mi carrera. Es más, me gradué pues y hubo una persona así de un momento a otro que estaba pues, en la universidad también, pero llevaba semestres más adelante, pero hicimos muy buena amistad. Cuando un día cualquiera me llama y me dice, mira, me dieron la rectoría de un colegio y quiero que trabajes conmigo. Entonces, y le digo yo, listo, ¿a dónde vas? Entonces me dice, encontramos en tal parte. Vaya sorpresa, cuando llego al lugar aquel, precisamente la silueta era la de él, y cuando llego al lugar que era el colegio donde yo iba a trabajar, la diferencia era solo de una cuadra. O sea que prácticamente era el lugar exacto que yo visualizaba en ese entonces. Entonces, esos son como mensajes o visiones que vos tenés de momento. De hecho, yo he tenido algo que me habla, no te puedo decir qué es, sé que es la voz de un hombre. Pero te habla físicamente, ¿la escuchas sonoramente, físicamente o en tu cabeza? No, es en mí, dentro de mí. Okay. Y siempre cuando me dice algo, me lo dice, por ejemplo, de esta manera, para que tú me entiendas. Te vas a chocar, por ejemplo. Entonces, cuando él me dice, te vas a chocar, no es que realmente me vaya a chocar, me está diciendo, ojo, porque si no te pones las pilas, te chocas. Pero la primera vez que me pasó, yo no sabía, fue la primera vez que me habló, y me dicen en mi casa, hace muchos años, tenía yo 13 años, me dice, de mañana tienes que ir a pagar los servicios, y siempre había que ir al centro, no había otra manera, ahora tú lo pagas por el celular, en el barrio, en ese entonces había que ir obligatoriamente al centro, mañana hay que pagar los servicios, pues era una rutina de cada mes, listo, me voy a acostar, y me dice, te van a robar mañana. ¿Y eso qué es? ¿Y eso fui yo? ¿Eso fue quién? ¿Qué fue eso? Pero es una voz, o ¿por qué no tiene una voz como un inconsciente que está, Sí, en una conciencia que está por allá hablando? Algo así, pero es que es muy claro cuando habla. Okay. Es que es muy difícil de explicar, pero es una voz que te dice, así, volví y te repito, me dijo así, te van a robar mañana, punto. Okay. Entonces yo dije, bueno, eso soy yo, me estoy haciendo la idea de que, el caso es que me voy a pagar los servicios y efectivamente me roban la plata. Después de eso, cuando la voz me hablaba, yo me volví muy obediente. Cuando me hablaba, yo inmediatamente le hacía caso. Okay. Entonces me decía, un ejemplo, una vez salía yo del Restrepo Molino, de un colegio donde yo trabajaba. Yo recuerdo que los viernes nosotros trabajamos toda la semana de cachaco, corbata, camisa, en fin. Y yo recuerdo que los viernes utilizábamos ropa sport, camisa de manga corta, en fin. Y en ese entonces yo recuerdo que tenía un reloj de Mario muy bonito y yo recuerdo que estaba en el centro. Y yo ya iba a ir a coger el bus para la casa donde yo vivía. Y yo me acuerdo cuando me dice, te van a atracar. Dios bendito. Él me habla y yo ya sé que tengo que poner mis ojos, pues alerta inmediatamente. Entonces yo empiezo a mirar para un lado, para el otro, en fin, y veo un tipo al frente, parado en una esquina. Yo veo que él me mira, yo lo analizo, bueno, está como entre sí, como entre que no, pero bueno, tiene que ser él.
Y el tipo se cruza la mirada conmigo, me da la espalda y se queda ahí parado. Yo, tiene que ser él. Entonces yo le digo, bueno, tengo dos opciones. O paso rapidito, eso fue en Bolívar con Caracas, un sector muy maluco en el centro, y el bus yo lo cogía ahí, pasando la callecita. Entonces decía, tengo dos opciones, o paso rápido, o me toca dar la vuelta por el hotel, ¿cómo se llama ese hotel? El que está tras del Nutivar. Bueno, no me acuerdo. O dar la vuelta, en fin, bueno. El caso fue que el tipo se queda así, logro pasar a toda, me monto al bus, yo me monto al bus, me quedo mirando al tipo, el tipo pues obviamente nunca me vio, me monto al bus y cuando me monto al bus el tipo era mirando para todo lado, como quien dice, ¿dónde está? ¿Para dónde cogió? Pasa un señor al lado de él, como ya no me encontró, pasa un señor al lado de él, se manda la mano acá, saca una navaja, le pega 2 puñaladas al señor aquí y le saca la billetera, vaya. Entonces, eso es. Entonces, cuando yo tengo esas advertencias, yo tengo que reaccionar ya. O sea, yo sé que ya me lo dijo, ya sé que tengo que... Pero entonces, eso se relaciona mucho a algunas personas que a veces tenemos ese como sexto sentido. Eso es. Y que a veces creemos que no, eso es un pensamiento, pensamiento negativo, que nos quedamos con eso, pero puede ser un don que no aceptamos o que no hemos desarrollado. Y mira lo bonito de esto. Mira que él siempre me lo dice a mí como si fuera a ocurrir. Okay. Pero mira que yo lo puedo evitar. Porque después de que me robaron la primera vez, todo lo que él me dice yo lo he evitado, porque ya estoy advertido en cierto modo. Lo que quiere decir que de una u otra manera, cuando yo le estoy leyendo el tarot a una persona, que me toca ver un accidente, que me toca ver la muerte, que me toca ver una cantidad de cosas, todo te lo advierte. Entonces es como decir, mira, pasa esto. ¿Tú andas en moto? Sí. Trata de ser muy precavido. Yo recuerdo estaba yo en clase con unos jóvenes ya adultos ellos, y llego yo y le digo a uno, tú tienes una moto y tu moto tiene algo azul. Y me dice, le digo yo, ¿tú algo azul por tal parte? Me dice, sí, mi moto tiene algo azul. Mira, esta semana vas a tener un accidente en la autopista sur, cerca donde queda Postobón. Entonces me dice él, uy, ¿cómo así, profe? Mano, pilas. Ya le dije, ya usted verá. Pero eso es qué va a pasar, o si tú le adviertes a la persona, puede esa persona cambiar el futuro. Si tú vas en una moto a toda, okay, y tú no caes en cuenta, pues la velocidad muchas veces no te da tiempo de... Pero si yo voy en una moto y voy moderado, resulta que... ¿Cierto? Entonces resulta que él dice, bueno, esa semana, como precavido el hombre, cuando él dice, vea, iba por tal parte, por la autopista, y pasa en un carro que donde yo vaya un poquitico más rápido, el man me mata, hermano. Bueno, como por decir algo en una ocasión de una muchacha, tu hermano tiene una moto así, pilas con esa moto. ¿Por qué, profe? La moto tiene un problema. Y bueno, y resulta que ella le cuenta al hermanito, ve, tu moto pilas, que yo no sé qué, que yo no sé qué. Y llega el maní, ¿qué será? Y le da por mover la moto y se cayó la llanta adelante. Pues entonces, cosas como de ese tipo, ¿cierto? ¿Y vos cómo describís eso? O bueno, o cómo lo recibís de, no sé, de un Dios, del universo, o qué fuerza superior decís vos que tú recibiste ese don o esas capacidades? Bueno, hay algo que va mucho más allá de este tipo de situaciones, claro. Lo primero es la energía universal, la energía de ese ser que llamamos Dios, de quien tampoco conocemos, ¿cierto? Bueno, pero obviamente hay facultades en cierto modo. Por decir algo, yo soy de signo Cáncer. Se dice que todos los signos zodiacales con elemento agua tienen esa facultad. Okay. Entonces el primero de ellos es Piscis, es el signo más tremendo y líder en el mundo de la espiritualidad, por así decirlo. De hecho, los signos de Piscis son los que más tendencia tienen al suicidio, porque la vida de ellos es muy compleja. Posteriormente siguen los de Cáncer, como soy yo. El planeta regente es Luna y tengo decanato en Luna. ¿Qué quiere decir? La Luna es la facultad. La Luna es el poder. Una persona que tiene Luna en su vida es brujo, por así decirlo. Lo que pasa es que hay un término, digámoslo así, o un contexto más bien negativo entre las personas cuando dicen brujo. Entonces se imaginan lo peor. No. Todos tenemos un brujo interior y ese brujo interior es una facultad. En el caso mío tengo Luna por 2 lados. Entonces en el mundo de astrología, no hermano, usted viene con el paquete completo, por así decirlo. Correcto. Y posteriormente son los de Escorpión, por ser el elemento agua. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Absorbemos energías todo el tiempo, somos muy sensibles, percibimos muchas cosas, en fin, pero no solo nosotros, existen una cantidad de signos que tienen Luna. Lo que pasa es que existe un tema que se llama decanatos, eso lo había oído hablar algún día.
Los decanatos se ven en astrología y por eso se dice que un signo zodiacal tiene 3 personalidades totalmente distintas, no son los mismos, así sea Cáncer. Por ejemplo, digamos Cáncer, el primer decanato que tiene es Venus. Entonces, ¿qué es Venus? Venus es una persona muy afectuoso, muy romántico, muy querendón. El segundo decanato es Mercurio. Entonces, Mercurio puede ser una persona muy fría, muy tirana, pero muy trabajadora, muy perfeccionista. Y enseguida eso sigue el mío, que es Luna. Que ya Luna es la madre, lo afectuoso, el que cubre, el que protege, pero también es la intuición. ¿Y tú sientes que eso es una responsabilidad que tú decidiste tal vez en otro momento tomar para esta vida? ¿O te llegó por azar? ¿Has oído hablar del mundo del karma? Sí. Muy bien. En el mundo del conocimiento existe un karma que se llama catancia. Okay. Si por ejemplo, digamos las personas que tenemos facultad, no ponemos a trabajar esto, no lo cobran muy duro. Okay. No lo van a cobrar muy duro en muchos aspectos. Por decir algo, si yo en el mundo espiritual no me inclino a lo que tengo que hacer espiritualmente, entonces el mundo laboral mío sería un fracaso, el mundo laboral mío sería lo peor, el mundo afectivo, mejor dicho. Pero se cobra, digámoslo así, en esa misma vida. Efectivamente, Okay. En esta misma vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Como si me cerrara todas las puertas en cierto modo y no me dejan fluir. Ese es el asunto. Ahora ya metido en este cuento, no, yo podría decir que mi vida es en plenitud y yo vivo súper y a mí no me falta nada. Ahora metámonos por un poquito en el tema de, ok, tú percibes, más allá de que de pronto puedas ver una situación, un momento que pueda vivir la persona en un futuro, tú puedes, ahorita nos contabas que puedes ver o escuchar cosas. ¿Eso va ligado a ese otro don o es otro don separado? Bueno, ¿Y cómo se desarrolla? ese es el don con el que nosotros nacemos. Ese es el que yo te digo a vos, en el cual uno se hacía muchas preguntas. ¿Qué es esto? Muy duro porque, por ejemplo, digamos, a mí me tocó descubrirme a mí mismo. ¿Qué me llevó allí? Por ejemplo, digamos, yo empecé a estudiar hipnosis clínica, fue lo primero que yo empecé a estudiar. Bueno, por decir algo, yo terminé filosofía. Pero es que yo decía, listo, filosofía es un mundo muy lindo para esto, para aquello, para lo uno y lo otro, pero es que yo quiero algo más. Y comencé a estudiar, estuve muy poquito tiempo en el bloque 10 de la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Psicoanálisis. No, pero el psicoanálisis no me llegaba a los tobillos porque yo decía, no, ¿qué es eso? Eso no es para mí. Cuando ya llegó el mundo de la hipnosis, yo no sé si sabes qué es eso, por Dios, pero la hipnosis sí fue el mundo que yo dije, esto es lo mío. Y eso fue lo que me abrió a mí las puertas para ser lo que soy hoy en día. En una hipnosis, ¿qué es una hipnosis? Inducir a una persona a un estado de relajación donde la persona comienza a arrojar una cantidad de información muy interesante. Ahí es donde, por ejemplo, digamos, conocí que habían personas que se conectaban con vidas anteriores, personas que tenían esa comunicación con seres de otras dimensiones. En ese momento que están hipnotizados. Correcto. Okay. Personas donde tuve yo mismo la oportunidad de decir, ¿quién eres tú? Yo soy San Miguel, yo soy San Rafael, yo soy San Gabriel, yo soy yo soy aquello. O en un estado hipnótico donde me dice, yo soy el de Aguadas, por decir algo, ¿cierto? Entonces, bueno, quiere decir que ese es el mundo que te abre a vos todo un panorama para conocer de todo lo que vos querás. Una forma simple de entender eso, porque de pronto también hay cosas muy similares como el viaje astral, un desdoblamiento. Va muy parecido al tema de la hipnosis, o cómo lo podemos entender, porque ¿dónde queda esta alma o esto que soy yo en este momento terrenal y que de pronto soy consciente de que estoy aquí? ¿A dónde va? Y yo le estoy abriendo la puerta de pronto a un espíritu, una entidad, un demonio. ¿A qué le estoy abriendo la puerta? Okay. ¿Y cómo me cubro yo de eso para que no me afecte esta vida terrenal? Nosotros vivimos en la tercera dimensión. Bueno, aparentemente. Sí. Pero realmente tenemos un nexo muy grande con la cuarta dimensión. ¿Por qué? Cuando vos te acostás a dormir, estás en la cuarta dimensión. Cuando vos soñás, estás desdoblado, tal vez inconscientemente. ¿Sí? O sea, el hecho de que yo sueñe, estoy desdoblado. Y el hecho de que no tenga control de ello se llama desdoblamiento inconsciente. Cuando yo ya tengo la facultad de hacerlo conscientemente, decir yo voy a ir a otra parte, o en fin, conscientemente, se llama un viaje astral consciente. Okay. Bueno, entonces cuando tú estás en la cuarta dimensión, eso es lo que hacemos con una persona cuando está en un estado hipnótico.
Los llevamos a la cuarta dimensión. ¿Qué hay en la cuarta dimensión? Extraterrestres, brujas, demonios, ángeles, lo que vos querás. Allí está todo eso. Si, por ejemplo, digamos, vos sos una persona que, por ejemplo, digamos, vamos a suponer, tú dices, tengo un temor nocturno. Entonces hay personas que dicen, por decir algo, yo me voy a acostar a dormir y yo para acostarme a dormir tengo un problema tremendo porque el miedo que me da a mí dormir es impresionante. Quiere decir que ya hay un detonante ahí. Entonces vos llevas a una persona en un estado de hipnosis a preguntar por qué esta persona tiene problemas para dormir. ¿Te puedo contar la historia completa? ¿Tenemos el tiempo? Sí, bueno, se puede. Por ejemplo, ese es el caso. Una dama de Envigado, tía de un alumno mío del Restrepo, o algo por el estilo. David, ¿cómo te parece que mi hermana no puede dormir? ¿Cómo así? Tiene que dormir con la luz prendida. Y eso, toda la vida. ¿Cómo así? Pues ve, hagamos una hipnosis, a ver qué pasa. Listo, para acelerar la situación. Llevo la señora esta, muy desconfiada. Confiaba porque su hermana era la que me conocía y éramos muy amigos, y entonces listo. Yo me acuerdo que le hice la terapia en Sabaneta. Le digo yo, Lendiana, acuéstate aquí, te vas a relajar, voy a contar de 10 a 1, con cada número vas a respirar profundamente, inhalas, exhalas. Bueno, y efectivamente empezamos. Yo recuerdo que yo iba contando 10 profundo, 9 profundo, 8 profundo, y cada que yo mencionaba un número 8 profundo, ella era así. Como quien dice, qué bobada eso, ¿cierto? Ya se reía. Listo. 1. La mujer se perdió. Y cuando la mujer se perdió, comenzó a gritar de una manera que si yo no saco a esa mujer de ahí le da un infarto. Entonces comenzó a gritar, sáqueme de aquí, yo no quiero estar aquí, sáqueme, sáqueme. Entonces me tocó pues despertarla y bueno, y me acuerdo que la despierto y la traigo y ella se sienta en la cama donde estaba y le dice a su hermana, Maribel, me haces el favor y nos vamos ya de aquí. Y yo recuerdo que no me miraba. Nos vamos ya. Si vos no te vas conmigo, me voy yo sola. Y yo, espérate un momentico, pero estás bien, mírame. Si yo estoy bien. Bueno, entonces ya vi que me miró, ya vi que sí era ella. Tranquila, no hay problema. Bueno, entonces yo me acuerdo que me dice su hermana y me dice, estamos en Mallorca. Esta vieja quedó muy rayada, esta vieja tal cosa. Y yo le decía, el problema es que no la puedo atender sino este sábado que viene, en 15 días, porque no tengo tiempo, tengo que viajar. Bueno, entonces me llama el domingo, eso fue un sábado. Me llama el domingo, día siguiente, y me dice, no, amigo, ella no da espera. Entonces le digo, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a utilizar un canal. Un canal es una persona que ya está preparada, que yo la hipnotice y va a buscar lo que yo le pida. Si, por ejemplo, digamos, yo necesito que te busque a ti, David Quintero, llega al canal, entra en un trance, necesito que busques a David Quintero. Entonces él me va a decir, estás enfermo, que tienes energías oscuras, hay un demonio al lado tuyo, en fin. Entonces le dije yo, bueno, entonces hagamos una cosa, hagámoslo el lunes y yo utilizo un canal para no molestarla a ella. Listo, perfecto. Efectivamente así fue. ¿Y la persona no se da cuenta de eso? No, ella fue a la sesión. Okay. Ya no teníamos que tocarla, entonces ya con ella era más relajada, ella fue con el novio, listo, perfecto. Entonces empiezo yo con el proceso, le dije a él, bueno, la cosa está como complicadita, pilas, y me dice, listo, hágale. Él entra en el trance, uno le da el nombre de ella, perdón, y el hombre se va. Y yo me acuerdo que él era por allá, como en su cuento, porque uno logra ver más o menos él en lo que ve, siente, percibe, igual uno tiene que estar pendiente de él, yo soy su escolta acá en este momento, por si me toca retirarlo o algo por el estilo. Cuando él llega y me hace así, entonces cuando me hace así, quiere decir, retíreme. ¿Está preparado para eso? Sí, allá, sí, exactamente, entonces ya sabe, devuélvame. Entonces ya lo devuelvo y me dice, me dijo, vea hermano, le voy a decir cuál es el problema con la muchacha. ¿Por qué es que la muchacha le tiene tanto miedo a la oscuridad? Porque resulta, había una mujer haciéndole una brujería a esa muchacha. Tenía una foto de ella en la mano. La mujer empuñó, empezó a hacer una oración, la mujer le da un infarto y se muere. Queda con la mano así y la enterraron, punto. Entonces el temor de ella en la noche era porque precisamente estaba enterrada en un cementerio, bajo otra situación. ¡Wow! Y entonces efectivamente, existen los medios, aunque usted no lo crea, más imposibles para poder sacar eso de ahí.
Y efectivamente, eso es un otro proceso, otra situación, pero lo logramos hacer. Por ejemplo, en ese tema de hipnosis o de un viaje astral, ¿qué tan delicado es el tema de que quedamos abiertos a recibir otro tipo de entidades? Y nos vamos metiendo un poquito ya al tema del exorcismo. Exactamente. De que cómo una entidad posee un cuerpo o llega a un cuerpo y se queda en ese cuerpo, cómo ese cuerpo interactúa, cómo llegan a darse cuenta que ese cuerpo tiene una entidad y ahí cómo es el tratamiento para sacarlo. Si supieras todo lo que tengo que decirte de entidades, las experiencias que vos querás, desde diferentes puntos, desde alguien que utiliza una ouija, desde alguien que te manda un espíritu para que te destruya, desde el que tiene una posesión porque soy yo quien te la provoque. Mira este caso, 8 de diciembre de 2012, Maceo, Antioquia. Yo recuerdo, estaba el 7 de diciembre, iba yo para mi casa, me llama mi amigo, el del canal que te dije que utilicé, y llega y me dice, bueno, necesito que 8 de diciembre mañana te recojo 10 de la mañana, Terminal del Norte, porque tenemos un caso en Maceo tremendo. En el carro le cuento, sí. Okay. Y le digo yo, listo, me empaco yo mis cositas, al otro día voy para él. Les cuento que iban para un caso famosísimo, una muchacha de 19 años, famosa en ese pueblo, porque cogió a 8 policías y los elevó. Entonces, ya esa muchacha lo oían en el pueblo y todo el mundo salía corriendo. Resulta que su pareja le mandó a hacer un trabajo de brujería a la muchacha con el ánimo de que si había un hombre que la vacilara o la pretendiera, la poseía ya un espíritu y reaccionaba violentamente contra la persona que la pretendía. Entonces, cuando hubo un muchacho que, digamos, pretendió a la muchacha y esta llegó a cogerlo y volverlo nada, en esa llegaron los policías a detener a la muchacha y a todos los elevó. Entonces, imagínate. Entonces, yo recuerdo, llegamos a Maceo como a eso de las 2 de la tarde más o menos, y con la muchacha nos vimos a eso de las 5 de la tarde. Entonces, listo, ya fue ella con su hermana, cruzamos un par de palabras, listo, el caso lo vamos a atender en tu casa. Listo, vamos para allá, esto, aquello. Efectivamente, la bruja que hizo esto era una mujer de Segovia. Cuando usted tiene una persona en un estado hipnótico, si yo te hipnotizo, yo puedo hablar con tu mamá, con tu hermana, con tu tía, con tu abuela, esté viva, esté muerta o esté donde esté. Listo. Entonces, uno hace algo que se llama, en hipnosis, muy común, algo que se llama cambio de roles. Un cambio de rol es cuando yo tengo una persona que estoy atendiendo y vamos a suponer, si hubiera una persona que te está haciendo daño, vamos a suponer es una bruja, yo a través de ella puedo llegar a la bruja y venga, hablemos. Así esté viva. Claro, pero entonces si está viva, esa persona está sintiendo también. Bueno, cuando está viva pasa lo siguiente. Haz de cuenta que cuando está viva y yo la llamo, sí, la persona puede entrar en una especie de trance de sueño. Decir, quiero acostarme porque tengo sueño y se acostó a dormir. Y se acostó a dormir y es porque yo la tengo ahí. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, muchas veces, si yo, por ejemplo, a esa persona la detengo, vamos a suponer, si yo quisiera hacer una maldad a una bruja, por decir algo, 3 o 4 días. ¿Sí me hago entender? Se puede quedar dormida 3 o 4 días. La gente piensa que se murió. Entonces, ¿qué va a pasar? La entierran. Y si yo la devuelvo, pues entonces imagínate lo que pasa, ¿sí? Entonces una bruja es muy temerosa de que uno la deje mucho tiempo ahí, precisamente por ese tipo de situaciones. Sí. Entonces existen miles de facultades, por ejemplo, para ordenarle, tú me entregas el trabajo que tengas del que tenga. Sí. Yo no trabajo magia negra, pero sí me toca tocarla todo el tiempo, ¿no? Entonces ese es el asunto. Bueno, ahí más o menos termina lo de la niña de Maceo, porque es que hay otro caso más complejo todavía. Una persona en alguna ocasión, vamos a suponer una mujer, tiene un hijo de 13, 14 años, por los problemas que tuvo con su pareja o su expareja, ella entrega el alma de su niño al diablo con tal que este tipo se mate en un accidente. Oiga, su propio hijo. Imagínense lo que se toca ver en este mundo. En este mundo a mí ya no me sorprende nada, porque me ha tocado verlo todo. Entonces, por decir algo, listo, ya me doy cuenta del asunto, le digo yo a la mujer, ¿quién hizo el trabajo? Y me dice, una mujer de tal parte, me la traes en hipnosis. Tras. Entonces, ya iba
llamando 3 personas. La persona que tengo como canal, la que era la mamá del niño, me dice, no, fue una bruja, necesito hablar con ella, me la traes, llega la bruja. Cuando llega la bruja, yo le pido, lo primero que le digo es, abra los ojos. Entonces, ¿yo dónde estoy? Tranquila, no se preocupe por eso. Usted le hizo un trabajo a, tin, 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 y para esto. Listo, necesito destruir eso. Y me responde y me dice, no puedo. Y le digo yo, si no me lo entregas, te acabo. Y me decía, no puedo porque fue un pacto que se hizo. Y se hizo con el señor de abajo. Y como fue un pacto con el señor de abajo, yo no lo puedo destruir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablar con él. Listo. Me lo traes. Ay, Dios. Eso es. Eso es. Dios primero que cualquier cosa en la vida. Si algo tengo yo, son con muchas las brujas que me ha tocado agarrarme. Y lo primero que me dicen es, usted es intocable. Porque usted lo cuidan unos ángeles y con usted no podemos. Si no, yo ya me hubiera muerto. De tantos casos que me ha tocado y no sabes con qué cosa me ha tocado meterme. Me ha tocado, sí, convalecencias muy fuertes, de cama y todo, por las cosas tan tremendas. Pero bueno, entonces cuando llega esa cosa, imagínate pues, el caso es este, el niño. ¿Cómo rescato al niño? Y él me dice, para poder rescatar el niño tiene que hacer la primera comunión antes de los 16 años. Si después de los 16 años el niño no hace la primera comunión, el niño es mío. Listo, perfecto, yo me encargo de eso. Listo, ¿con la mujer qué? Yo arreglo ese asunto, porque ella sabía que lo primero que tenía que hacer era que nadie podía interrumpir esto. Eso ya lo arreglan ustedes. Listo, le cuento una cosa. Eso fue en un octubre. Sí, te interrumpo. Sí. Que me generó una inquietud. Sí. ¿Cómo es ese señor de abajo? ¿Cómo No, te habla? ¿Cómo...? Me habla como me hablas tú. Pero es en una voz femenina, masculina. O masculina, gruesa. ¿Y es como prepotente o es...? ¿Cómo es su Dependiendo. Dependiendo porque ya me ha tocado 3 veces. ¿Correcto? ¿Y es el mismo? Sí, claro. Sí, pero recuerda que, a ver, hay una confusión grande cuando hablan de Satanás, el diablo, Belcebú, entre otros. Son entidades diferentes. ¿Correcto? Me ha tocado con Satanás 2 veces y con el diablo me ha tocado 3. ¿Correcto? Bueno, entonces... Pero espere, aclaremos eso. Tranquilo. ¿Cómo son de diferentes? Si no son el mismo, es por... ¿Cómo se diferencian ellos? Cumplen misiones distintas. Por decir algo, Satanás es muy bueno para dar poder de hacer lo que yo quiera, como si doblegara a que yo hago un pacto con vos y vos a mí me entregas un don, una facultad, dinero, bueno, sí, qué sé yo. El diablo realmente es más en el ámbito de dañar y destruir a una persona, por ejemplo. Entonces, por eso se dice cuando se hace un pacto, ¿cuál es el pacto? Y a la hora él te va a cobrar de una manera. Entonces, él es más bien de destrucción, sí, ¿no? Ese es el asunto. Bueno, mira esta situación. La mamá del muchacho, después de que supo pues la situación como iba, que ya nos habíamos dado cuenta de todo el proceso, le mandaba fotos al papá con el niño que hacían de la primera comunión en la iglesia y era totalmente falso. Le decía yo, eso es mentiras. La primera comunión se la hace usted, mijo. Usted. ¿Y cómo te parece que organizaron la primera comunión para que fuera un 8 de diciembre? Obviamente pues me invitaron porque éramos muy amigos en cierto modo. Te cuento una cosa, 8 de diciembre yo amanecí enfermo que no pude levantarme de mi cama. Te cuento que cayó un aguacero ese día que nadie fue a la fiesta. Y la comida que habían hecho se dañó toda. Imagínate qué cosa tan particular. Sí. Qué cosa tan particular. Listo, pero afortunadamente lo liberamos de esa situación. Entonces, en temas de casos de posesiones y demás, las que vos querás. Bueno, traigamos a colación, por ejemplo, que en el cine hemos visto muchas películas, sí, y muchos casos. Me encanta el cine de terror, sí. ¿Qué tan cierto es? Por ejemplo, tenemos mucho en el recuerdo una de las primeras películas del cine, que fue El Exorcista, la de 1973, sí, que fue una de las primeras que nos involucró como en el cine de terror, sí, y en ese tipo de narrativas. ¿Qué tan cierto es que el cuerpo se desgasta, que ese ente que está poseyendo el cuerpo maltrata al cuerpo, sí, insulta, dice obscenidades, groserías? ¿Es así? Bueno, te voy a contar una experiencia muy tremenda. Experiencia tan tremenda. Hubo un sacerdote en Medellín, Emilio Flores, no sé si algún día... Me suena. Sí. Ok, era exorcista. Sí. Lo conocí en el año 1995, precisamente en prácticas de exorcismo.
Lo conocí porque un amigo tenía un problema muy grave y él decía que era una situación que le habían hecho, y yo me acuerdo que fuimos a ese lugar. Yo recuerdo que teníamos que llegar a ese lugar y teníamos que estar 6 de la mañana. El sacerdote a las 6 de la mañana hacía una oración, y recuerdo que cuando él hacía una oración, usaba mucho una oración a San Miguel, por ejemplo, y yo recuerdo que mucha gente empezaba a revolcarse y a decir cosas feas, pero lo mejor de todo eran ya como las 9 de la mañana. Llega una niña de 16, 17 años aproximadamente, hace de cuenta que la niña era un perrito. Okay. Y ladraba, no hablaba, ladraba, y era un maleficio que le habían puesto a la muchachita. Y yo recuerdo que el sacerdote se quitaba el cíngulo, que era el cinturón que él tenía en su sotana, y le daba 2 fuetazos y la muchachita esta caía desmayada. Y recuerdo que en una de esas se despertó en su situación de perrito, vuelvo y repito, y otra muchacha, joven, 20 años tal vez, llega y le dice a esa muchacha así: ay, ¿usted cómo está de mal? Cuando ella dijo eso, cayó de igual manera como si fuera un perro y comenzaron a agredirse como si fueran 2 perros peleando. Y llega el sacerdote y tan a todas 2 con ese cíngulo y todas 2 se desmayaban. Me tocaba escuchar cuando él empezaba a leer un evangelio, cuando habían personas que le decían: cállese, no rece más, cosas así, con unas voces extremadamente pesadas, ¿cierto? Entonces, bueno, esas fueron cosas que me tocaron vivir, que me tocó como espectador, no que me tocó hacerlas a mí. Yo creo que a raíz de eso este mundo me empezó a llamar más la atención. A mí eso me encantó, o quien creyera, y bueno, y mira el mundo que nos pone después, ¿no? También en ese tema de que eres sensible y de que algunas personas también lo somos, entra un tema más sonoro. Ahorita hablas de que hay una voz de pronto en tu cabeza, pero nos han mostrado también en la televisión, en el cine, de que tanto cámaras como micrófonos a veces logran captar cosas, tanto por ejemplo psicofonías en el tema, digamos, sonoro, pero sí, también, digamos, las cámaras visiblemente, siluetas, formas, movimientos, sí, y demás. Claro. 1, ¿qué tan cierto es lo que nos muestra el cine? Y 2, porque a veces se dejan ver y a veces no. Listo. Bueno, vamos a suponer una conclusión rápida. Son más los espíritus que hay que las mismas personas. Lo que pasa es que ¿qué ocurre? Existen espíritus buenos, malos, regulares, de todos los calibres. Sí. Pero ¿qué sucede? Si a esta hora nosotros podríamos sentir y decir, bueno, un espíritu que está confuso, que está perdido, que está buscando que se le abra el portal, que se retire, qué sé yo, pero después de la noche, las energías, después de las 9 más o menos, las energías se vuelven más densas y comienzan a salir los espíritus del bajo astral. Nosotros decimos 12 de la noche, la hora de las brujas, decimos las 3 de la mañana, la hora del diablo. Si pudiéramos hacer un experimento de noche de captar energías o espíritus, tarde en la noche y en diferentes lugares, y ojalá que hubieran sido lugares muy públicos, un ejemplo, hospitales, colegios, es cosas más fácil captar. Exactamente, es mucho más fácil, totalmente, claro que sí. Entonces, bueno, esa es como una de las situaciones. ¿Por qué a veces sí, a veces no? Yo recuerdo, la conservo, si necesitan que se las mande, se las envío. Conservo una fotografía el último año que yo estuve en el Restrepo, fue para un mes de octubre. 2 niñas estaban en el segundo descanso y se toman una foto, cuando en la foto sale una entidad detrás de ellos, y era un niño, se veía con uniforme también, y todo lo demás iban asustadas en su celular, profe, mira, ¿qué es esto? Es un espíritu, pudo haber sido un niño que estudió aquí, pudo haber sido, en fin, y se veía que era jovencito, se veía que era un peladito. Bueno, incluso la foto la imprimieron y me la regalaron, yo la conservo, en fin, y así hay muchas cosas. Las psicofonías en Olímpica Stereo, muchas veces hemos hecho, ¿cómo te digo yo? Ejercicios en el programa donde vamos a quedarnos un minuto en silencio, pongan sus celulares a grabar, hacemos una invocación y miramos qué pasa. Y efectivamente hemos captado sonidos, cosas, en fin. Entonces, bueno, totalmente. Entonces, cuando hablas del cine y todo eso, sí, es una gran posibilidad. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la película de Los Conjuros. Bueno, sobre todo la 1 y la 2. La 3 no me gustó tanto.
pero totalmente viable de que ocurra una situación como estas. En el exorcista que vos decís, totalmente cierto, totalmente evidente. Yo recuerdo en alguna ocasión me tocó un exorcismo de una señora que en alguna ocasión la estaba tratando un sacerdote. Y el sacerdote, estaba la persona acostada, y cuando el sacerdote empezó a hacer la oración, la cama comenzó a brincar y el sacerdote salió corriendo, y yo, vaya, ¿dónde está la fe de él? Vaya, ¿por qué? ¿Pero qué pasa? Entonces a nosotros nos ha tocado que mueven, que tiraron, que me tumbaron algo que yo tenía por allá. ¿Ellos atacan? Sí, claro, por supuesto que sí. Esa me tocó en Santa Fe de Antioquia, eso fue espectacular. Pero bueno, genial, no, pero rico, eso es bueno. Te tengo otra pregunta, y bueno, va asociado de pronto a que uno a veces vive cosas que uno no dice, pues uno por miedo tal vez dice, no, eso no fue. Digamos, muchas personas tenemos familia del campo y a veces nos cuentan historias que en el campo ocurren más cosas, inclusive pues acá en Colombia, diría yo, no sé si eso es solo Antioquia, pero tenemos muchos mitos y leyendas de cosas que principalmente han ocurrido en el campo. Alguna vez yo estaba pequeño, eso es en el municipio de Fredonia, y Fredonia también tiene una fuerza energética muy pesada. Cerro Bravo, famosísimo. Sí. y una bruja muy famosa, pues, que salió inclusive en televisión, le sacaron historia. En una vereda de allá de Fredonia. Yo estaba muy pequeño. Yo tengo una prima, bueno, algunas primas que han tenido ciertas, ellas dicen, no sé hasta qué punto creerles, que se han tenido algunos como dones. Alguna de ellas, estábamos jovencitos, chiquitos, iba yo con otro primo, íbamos dos primos, dos hombres y ella, y la estamos acompañando hasta la finca donde se estaba quedando. Ella nos contó una historia de un sueño, que yo no sé qué, nos dio susto, claro, éramos niños, y eran por ahí 7 de la noche, tampoco era tan tarde, y empezamos este primo y yo a caminar de regreso hacia donde nos estábamos quedando, muertos del susto. Y recuerdo algo que eso me marcó mucho, que es que empezamos a rezar, porque nos dio susto, primero nos dio susto, íbamos muertos de la risa, pero muertos del susto. Y yo le digo, cuidado, viene un carro atrás, porque era la carretera destapada. Volteamos, no había nada. Cuando volvimos a voltear, había una luz blanca parada en la mitad. Nosotros nos frenamos asustados. ¿Qué es eso? Volvimos, porque el carro seguía atrás, volvimos a voltear, no estaba, y volvimos a voltear, ya no había ninguna luz. Correcto. Cuando salimos a caminar, todos los perros de las fincas nos empezaron a ladrar, y nos encontramos un perro, pues como negro diría yo, que no le vieron ojos. Nos dio más susto, salimos corriendo, yo me quedé en la casa de mi abuela, mi primo siguió hasta la casa donde él se quedaba, mi abuelita me estaba esperando. Cuando entro yo, el perro llega y empieza como a correr, a corretear su propia cola. Y uno dice, bueno, el perro está corriendo su cola, hay un momento donde uno ve la cola y la cabeza, no se veía cola y cabeza, como algo dando vueltas. Mi abuelita me dijo, éntrese. Me entré y hasta ahí me acuerdo pues. No sé hasta qué punto fue paranoia mía, o hasta qué punto pudo haber sido algo de dos muchachitos, póngale de 10 años, 11 años, en medio de una trocha. Fredonia, Amagá, por ejemplo, hablemos de esos dos. Estos dos pueblos tienen, ¿has oído hablar del término elementales? No. Bueno, los elementales generan ese tipo de sonidos como el que vos decís. Siento que viene algo atrás, pero miro y no hay nada. Ok, entonces eso es un toque, obviamente con el ánimo de asustar, de llamar la atención, en fin, de hacerme sentir o algo por el estilo. Entonces es lo que nosotros llamamos duendes. Duendes, pero es que en el mundo de la magia existe un duende que es el brujo hombre, por así decirlo, que hace el papel de lo que es una bruja, pero entonces en el hombre se llama duende. Pero un duende o un elemental en cierto modo pertenece a la naturaleza. Son poseedores de muchos tesoros, de cosas por el estilo, y generan esa sensación de que viene una roca gigante a aplastarme, de que viene un carro, de que viene un caballo, y mira si no hay nada. Eso es, se generan como ese tipo de sensaciones, pero es eso. ¿Y son chiquitos, niños? Y son chiquitos hermosos, claro. Es verdad de que pues hay historias también de que se llevan niños pequeños. Bueno, resulta que tienen una gran conexión, curiosamente, con niños que no se han bautizado. Tuve la experiencia con una alumna, ella me contaba, a ella la bautizaron a los 10 años, y me decía que uno de sus amigos era un duende, y que iba y se sentaba con ella, y que él le decía, tú y yo podemos ser amigos hasta el día que a ti te bauticen. El día que a ti te bauticen yo no puedo volver. Entonces le decía, nunca dejes que te bauticen, porque podemos ser muy amigos. Y me decía ella, él decía, daba 4 golpes, que él se sentaba con ella en el piso de su casa, en la casa de la muchacha. Entonces decía que tocaba una baldosa en 4 partes, que él golpeaba,
y que cuando él golpeaba la baldosa se abría. Y que cuando se abría ella decía, eso eran oro, tesoros, cosas por el estilo. Y decía ella, en una de ellas vi el tesoro, pero era un hombre. O sea, era un hombre de oro, por decir algo. Y él le decía, ese hombre de oro se quedó así por la codicia que tuvo. Entonces le decía, si a ti no te bautizan, todo esto puede ser de nosotros. Hasta que obviamente el día de mañana ya la bautizaron y obviamente perdió. Y si las llegasen a llevar, no se bautizan, ¿qué puede pasar con esos niños? Bueno, ¿qué puede pasar? Pues, hombre, varias cosas. Los elementales pertenecen al plano angélico, pertenecen al plano 6. Son muy inocentes, pero su inocencia puede ser muy peligrosa. Pero también existen duendes del bajo astral, que son demonios. Pero, ¿qué diferencia hay del uno y el otro? Que los que son del bajo astral huelen horrible. Cuando usted va a una casa donde huele humedad, donde huele feo, en fin, son energías oscuras que habitan ahí. También un tema con el tema de los sonidos. Por ejemplo, en la Biblia, que está el Apocalipsis, hablan de las trompetas del Apocalipsis. Se ha visto mucho también en internet, pues, digamos, no tengo personas cercanas que pronto lo hayan presenciado en el cielo, pero hay mucho en internet de que graban de que el cielo está sonando, que son las famosas, le dicen trompetas o trompas del Apocalipsis. Ve, curiosamente a lo que me estás diciendo, yo no te puedo afirmar que sea eso, pero recuerdo que escuché 2 veces un sonido a la madrugada, sé que era como en el firmamento, el cielo, no te puedo decir dónde, y fue antes de la pandemia, y fue en 2 veces, pero una cosa que yo decía, ¿qué es esto? En fin, pero qué curioso, se asemeja a algo así. No te lo puedo asegurar, no te lo puedo confirmar, pero sí fue algo muy particular. Quiero que vayamos como una sección de aquellos pequeños mitos que se han popularizado, digamos, particularmente en Colombia, desde niños, por redes sociales y demás. Algunos de nosotros cuando estábamos en el colegio, y no sé si de pronto niños, de pronto ya tienen otros nombres de esos juegos, pero había un famoso Charlie, un famoso duendecito que uno jugaba con lápiz, con moneditas. Total. ¿Qué tan cierto era eso y qué tan peligroso podría haber sido? Bueno, es como cuando en vez de una ouija utilizaban un cuaderno con unos lapiceros y unas vainas y cosas por el estilo y funcionaba. Son situaciones que de una u otra manera abren portales. ¿Qué es un portal? Un portal es la conexión con otra dimensión. ¿Cuál es el problema de jugar con una tabla ouija? Bueno, eso tiene un secreto y es el siguiente. Yo, por ejemplo, digamos en el libro El secreto del huaquero, enseño en el libro número 1, enseño cómo invocar un espíritu, pero soy ampliamente claro en el libro donde digo, ojo, advertencia, esto no es un juego, ¿sí? Bueno, entonces, por decir algo, cuando están jugando con una tabla ouija, vamos a poner, van a jugar 5 personas y casualmente siempre van a jugar los escépticos, los que no el creen, curioso, el que vamos a ver, pero no falta el miedoso en el juego. ¿Correcto? Entonces, a medida que eso empieza a moverse, a contestar o algo por el estilo, el tipo dice hasta luego y hablamos. ¿Qué pasa con una tabla ouija? 5 abren, 5 cierran. Sí. Y si no cierran todos, se quedó el portal abierto. Entonces, a raíz de eso, posesiones que no pueden dormir de ahí en adelante, que sienten una voz, que siente alguien que de noche va y los descobija. Pero esos vienen siendo como entidades malignas o de pronto espíritus que no han podido trascender. Ahí hay de todo. Ahí hay de todo, porque es que estás abriendo un roto en un portal de la 4ª dimensión y no sabes qué está arrojando realmente. Entonces es muy difícil decir es bueno, es malo, es negativo, es un demonio o qué es. Otro tema, por ejemplo, que ya mencionas la palabra portal, a veces pensamos o se cree que los espejos son portales. Son portales. También he escuchado que las tazas de los baños son portales. Son portales, por eso es importante en las tazas de los baños bajar la tapita, sobre todo de noche. O sea, en mi casa todo el tiempo mantienen abajo, pero especialmente en la noche hay que bajarlos. Por ejemplo, los espejos de mi casa están sellados todos con un pentagrama. Entonces cada uno tiene un pentagrama de manera que no sirva de portal negativo, o sea que no va a permitir que arroje absolutamente nada. Ahora que mencionas el tema del pentagrama, sé que las figuras geométricas, principalmente triángulos, pentagramas, te sirven para magia negra como para magia blanca. Sí, pero inversos.
¿En O sea, qué el sentido? pentagrama tiene que estar al revés. Ok. El pentagrama tiene un derecho, como decir el Cristo. El Cristo tiene un derecho, si está al revés, ya vos te dice otra situación. Entonces, Ok. lo mismo pasa con un pentagrama. Por eso hay personas a las que uno tiene que decir, debes de colocar un pentagrama, y lo primero que usted le advierte a la persona es cómo lo tiene que poner. Porque si no lo pone al derecho, Dios bendito, lo que sigue es candela. Con la punta hacia arriba, supongo. Ok. Con Vamos a mirar. ¿Qué tan cierto es que cuando uno se acuesta a dormir y tiene un espejo al frente, eso es súper malo? Te roba la energía que vos querás. Al otro día te puedes levantar enferma, débil, aburrida, con pereza o en fin, porque te absorbe la energía. Entonces, cuando hay un espejo al frente, es bueno o cubrirlo o quitarlo, o sea, ponerlo en otro lado que no te veas tú en tu cama. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué situación hay, por ejemplo, con los gatos negros? No había terminado el pentagrama. No, que simplemente cuando uno a una persona le manda uno un pentagrama, uno le dice póngalo de tal manera, porque si se pone al revés, va a funcionar al revés. O sea que en vez de proteger, va a traer ciertas cosas negativas. ¿Sí? Sí. Bueno, los pentagramas tienen, por ejemplo, cuando el pentagrama está completo en su estructura física, por decir algo, entonces, ojo, que la punta quede hacia arriba. Sí. Lo que pasa es que cuando es el pentagrama, ¿qué es? El pentagrama que tiene imágenes tiene unos ojitos, y los ojitos tienen que quedar hacia arriba. Si los ojitos quedan al revés, está inverso. ¿Qué es cómo hace que un pentagrama con imágenes? Sí, tiene unas imágenes por dentro. Ok. Sí, tiene unas imágenes por dentro. Entonces, una de ellas, vuelvo y repito, cuando tienen las imágenes, tiene unos ojitos, y esos ojitos son los que están en la parte de arriba. Ok. Ujú. Te preguntaba, por ejemplo, cuál es la situación con los gatos negros, que, Ok. tanto en películas como en la historia real nos han de pronto metido los gatos negros como una entidad también mala. Ujú. ¿Qué Bueno. tan cierto es? Bueno, los gatos encierran un misterio tremendo. Los gatos, ¿te has visto a Constantine? Me encanta Constantine. Cómo maneja el gatico para que sirva de portal para. Lo mismo un perro. Ujú. Usted ha oído hablar hay una oración incluso muy oscura y se llama la oración del perro negro. Si usted ve un perro aullando y usted va y toca sus lágrimas y se las pone usted en sus ojos, usted va a ver lo que el perro está viendo. ¿No? O sea, que los perros y los gatos tienen su cuento, más el gato, obviamente. De hecho, incluso una persona cuando va a hacer un pacto para ser brujo, bruja o en fin, una de las situaciones que tiene que hacer es descuartizar un gato negro y hay una parte, un huesito específico de un gato que es el que da, digamos así, el poder psíquico a la persona que obviamente lo obtiene. Obviamente eso obtiene pues un ritual y tiene su cuento o en fin. Bueno, los gatos negros en una casa, por ejemplo, bueno, los gatos son de protección en cierto modo, y si esto es mascotica, ella siempre se va a sacrificar por vos. Ese va a ser un protector tuyo. Lo que pasa es que hay otra situación. Yo recuerdo una señora que atiendo yo del barrio Manrique, el año antepasado, tal vez, y me decía, ¿cómo te parece, David, que mi terraza vive llena de gatos negros? Son brujas, están en reunión. Una bruja tiene la potestad de volverse en gato, por eso hay que poner mucho cuidado del tipo de gato que usted tiene. Si es un gato negro que llegó a su casa al son de la nada, cuidado. Pues es una bruja que llegó camuflada ahí, quién sabe qué pretende. O si usted consiguió un gatico pequeñito que lo compre en cualquier parte, pues eso es otra cosa, que lo estás criando, lo estás educando, está contigo, no hay ningún problema. Pero una cosa es una cosa es ir a buscarte un gatico negro que voy a comprar para mí porque yo lo quiero, otra cosa es que aparece un gato al son de la nada a vivir con vos. Entonces eso tiene su cuento, ¿vale? Sí. Eso tiene su cuento y hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de situaciones. Entonces yo le decía a ella, ¿quieres cerrar las brujas? Haga esto. Y le digo yo, tire esto, tire aquello, tire el uno y nunca van a volver, dicho y hecho. ¿Qué cosas se tiran para espantar Listo. las brujas? Por ejemplo, digamos, muy amigo de la sal, se revuelve con pimienta negra molida. La pimienta se consigue en un supermercado y la rocias en una terraza, en una finca, donde sea, y automáticamente sirve para que las brujas ahuyentaditas. Acá en Feedback analizamos mucho, conocemos mucho, investigamos mucho a los artistas, tanto de la farándula nacional como internacional. Y se ha escuchado que muchos de ellos han llegado a tener fama, han llegado a tener reconocimiento porque, pues, dicen, hacen pactos con el diablo. Total. Dejémoslo en un término más general. ¿Qué tan cierto es y qué peligros tiene para ellos? De pronto ahí entra un término, no sé si va de la mano, los famosos Illuminati.
si van de la mano, esa industria musical tal vez que ha permitido que ciertos musical, artistas del crezcan. cine, de tanta cosa que obviamente te entrega fama para. Tanto que has leído, me imagino que has leído, por ejemplo, la denuncia que hizo Jim Carrey, precisamente por el tema Illuminati también, y que él decía, no quiero hacer parte de eso. Bueno, en fin. Y por ejemplo, cosas como alguna vez leí, no sé qué tan cierto haya sido, que el tema de Michael Jackson, Sí. él era parte de la industria Illuminati. Sí, claro. Cuando intentó salirse fue cuando le metieron como esos rumores del tema de pedofilia y todo eso, y parte de lo que desencadenó su muerte, a veces dicen que no fue como esa sobredosis, sino que fue que en verdad los mataron los Illuminati. Claro, claro, lo que pasa es que es muy difícil pues realmente uno asegurar realmente qué pasó. Bueno, de hecho pues uno, en mi caso yo podría decir, bueno, a través de un tarot yo me puedo dar cuenta qué pasó y todo lo demás. Lo que pasa es que yo no me meto en lo que no me interesa, por decirlo pues de esa manera, sí, pero fácil. Bueno, por ejemplo, digamos en ese caso, claro, músicos, muchísimos, hablamos de Madonna, bueno, hablamos de Michael Jackson, Alice Cooper, uno de los que fui un gran admirador, bueno, no, soy un gran admirador, por ejemplo, pero la trayectoria oscura de él es muy grande. Ozzy Osbourne, por ejemplo, wow, increíble, el hombre que le vendió la voz al diablo, por ejemplo, es lo que decían de él, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, digamos, este señor, muy amigo de él, que se llama, lo tengo aquí en la punta, que tiene un ojo de un color y el otro del otro. ¿Cuál? Marilyn Manson, sí. Eso es. Otro que, por ejemplo, digamos, un pacto, la música del tipo, los videos que tiene hablan realmente de su conexión. Por ese lado, ¿qué tan cierto es que algunas de las canciones sean por los videoclips que utilizan ciertas cosas con las manos, ciertos signos, llevan un mensaje subliminal? Claro, claro. Mira, por ejemplo, invitación para que lo vean, incluso a nuestros televidentes, los que nos están viendo a través de nuestro programa. Por ejemplo, digamos, ese video de Madonna que se llama Frozen. Frío, y ver, por ejemplo, digamos, dentro de ella utiliza una técnica que en brujería se llama la técnica del velo negro. ¿Qué es eso? Usted puede estar en su casa sentado y cuando menos pienso entra un velo negro y es una bruja. Y efectivamente, dentro de ese video se ve la técnica de ella cuando supuestamente ella se vuelve en un velo, aparece el perro negro, que el perro negro simboliza al diablo, en fin, entonces, más evidente para dónde. Que cuando utilizan, por ejemplo, el 666 o la KKK, que es, tengo entendido, la K es la 11ª letra del abecedario y el número 11, pues es muy utilizado y muy perfecto para ciertas cosas, y esa combinación del 11, 11, 11, la KKK, también tiene un poder en la transmisión de algún mensaje a nivel visual o a nivel musical. Bueno, lo que pasa es que ya en mi mundo espiritual, digamos, el tema de numerología, por decir algo, para nosotros el 11, el 11, para nosotros es un número angelical y es un número de manifestación y es un número de realización. Cuando usted ve un número como esos, es de pedirle al universo que mi petición se haga realidad, siempre y cuando sea una petición sana, bondadosa, entre otros. Vale. Por ejemplo, digamos, cuando hablas del 666, por decir algo, el 666 es un número que no necesariamente tiene que ser negativo. Lo que pasa es que es el número de la sabiduría. Y el número de la sabiduría es muy delicado, porque es que una persona con poder estaría dispuesta a destruir, acabar, matar, qué sé yo. O sea, el poder es una cosa tremenda y efectivamente es un número que da eso. Y una persona con poder, si a vos te dan un poder de hacer qué sé yo, de hacer esto, mejor dicho, mire qué tan claro esto, por ejemplo, digamos, cuando se habla de los libros apócrifos. De hecho, incluso cuando hablaban de Jesús siendo un niño, que de hecho él no sabía ni siquiera que era el Mesías, pero sí sabía que tenía un poder tremendo. Entonces, desde los libros apócrifos, mire eso, el poder que él tenía, y alguien le sacaba la rabia, libros apócrifos, te quedas ciego, ¡tas! Sí, porque era un poder que él tenía, pero que él no sabía de una u otra manera. Entonces, mira que el número 66 simboliza eso, el número del conocimiento, del misterio y todo lo demás, y por eso se ha caracterizado por el lado negativo. Sí. Continuando un poquito con el tema de la industria musical, también uno a veces creía, o le hacían creer cuando estaba pequeño, que las canciones al revés tenían unos mensajes subliminales. Claro, ¿Qué tan cierto? ¿Cuántas veces no se escuchó eso? En muchas canciones.
Bueno, en ese momento no tengo recuerdo de canciones explícitas como tal, pero hubo canciones de Shakira. El Waka Waka. Imagínese usted, hubo canciones en ese entonces que contaban Ozzy Osbourne, hubo orquestas o que tocaban vallenatos y que hubo por ahí una del Binomio de Oro que la ponían al revés. Pero lo hacían conscientemente que la palabra tanto al derecho, llamémoslo así, como al revés, tuviera un mensaje. ¿O simplemente se daba? Decía algo, por ejemplo, una de ellas decía, por ejemplo, adorar a Satán, un ejemplo, cosas de ese tipo. Lo que pasa es que eran pedazos muy cortos, pero que sí de una u otra manera lanzaban una situación, pero sí, claro. Bueno, David, ya para que vayamos finalizando, algo que nos has mencionado un par de veces, a través del tarot tú puedes ver muchas cosas. Sí, claro. Para que finalicemos y terminemos con el tema del tarot, ¿qué alcance tiene el tarot y de pronto quién es esa entidad o quién es lo que te dice o son las cartas? ¿Tú cómo ves y qué ves allí en el tarot? Bueno, por ejemplo, digamos, yo le digo tarot, pero realmente no se debe decir tarot, porque yo trabajo con ángeles. Okay. Y se debe decir, es un oráculo de ángeles. Entonces un oráculo es un consultor. Lo que pasa es que si yo le digo a una persona, te leo el oráculo de los ángeles, no es el tarot. Bueno, sí, es lo mismo pues, lo que pasa es que en el ángel no se decir tarot, sino oráculo de los ángeles. Se llama oráculo porque es un consultor. Entonces, por decir algo, mi mañana inicia, por decir algo, luego de que me baño, empieza la oración del día. Hoy es viernes, hoy es la oración del viernes. Hoy es viernes, le pertenece al arcángel Uriel. Entonces sigue la oración del arcángel Uriel. Posteriormente sigue la oración del justo juez, que es para que me aleje todos los enemigos, cualquier situación negativa que se pueda presentar. Posteriormente, muy amante del ángelus, entonces el ángel del Señor anuncia a María y, ok, listo. Esa es mi oración de la mañana. Sí. A las 6 de la tarde hago una oración que se llama la oración a Santa Brígida. Es una oración de 15 oraciones. Esa oración beneficia a 15 miembros de mi familia de que no mueran en pecado mortal, incluyéndome, ¿correcto? Y posteriormente la oración del Ángelus. Y en las noches generalmente es el Salmo 91 y nuevamente cierro con la oración del justo juez. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente en mi mundo está ligado a la parte de la divinidad. A pesar de que me has oído hablar de brujas, de cosas y todo lo demás, no soy brujo, a pesar de que las personas nos ven como esto, correcto, no soy brujo, no le hago daño a nadie. Y si tú me dices, mi esposa me está haciendo infiel, déjala que se vaya, que sea feliz, es lo primero que le digo. Tú no eres quien para amarrar a nadie. Me toca decir en muchas citas, una de las cosas que me les gusta a la persona en una consulta es una sinastría de pareja. ¿Has oído hablar qué es eso? No, ¿qué es eso? La sinastría de pareja es, por decir algo, ¿qué persona es compatible conmigo? Okay. Desde la parte astrológica. Entonces existen unos elementos, tierra, aire y fuego, en fin. Entonces hay dos elementos que no la van. Aire no la va con agua, fuego no la va con tierra. Entonces cuando son parejas que tienen esos elementos contrarios, entonces son parejas que tienen dificultades, pelean, no se entienden ni para bailar, por así decirlo, pero sexualmente es único. Y por eso se generan apegos. Y por eso es que es tan difícil de que se dejen, no se separen. Por eso es que hay personas que llevo tanto tiempo aguantándome, yo no sé por qué no me he ido. Ay, mi hijo, unos apegos muy fuertes. Bueno, entonces, listo, exactamente. Entonces, son cosas en las cuales la gente se pregunta. Entonces, hay personas que sí le escriben a uno, mira, tú me haces un amarre para alguien, jamás en la vida. Una vez me escribía un tipo gay y me decía, necesito una oración que el tipo que yo mire caiga a mis pies. Vaya, busque ayuda, quién sabe dónde, mi hijo, porque conmigo no fue. ¿A quién me recomiendas? ¿Qué tal? Oigan, pues, o sea, que no me interesa. Que la amarre mi esposa, que me suéltelo, mijo. Tiene derecho a ser feliz, con otra y quiere. Ya, eso es todo. La vida hay que ponerla en los pies que es y no es lo que nosotros creemos. Nosotros pensamos que es que somos un títere, que vamos a coger el otro y este es mío. Y si no es para mí, no es para nadie. Oh, qué mal estamos. Las personas que hacen amarre tienen un karma Grandísimo. Amarra la vida del otro, pero vos te amarras la tuya. O sea que eso tiene un precio alto. Así. ¿Deben pagar en esta vida? Dependiendo, puede que sí, puede que no. Si le alcanza, sí. Si no le alcanza, no. Yo tengo una pregunta y es, ¿qué tan difícil es vivir con este don? No sé, en algún momento
te das cuenta tu pareja, tu mamá, qué día va a morir, o tú mismo qué día va a morir, o te va a pasar algo como ya lo comentabas, y vos no poder decírselo o no poder ayudarla, ¿qué tan duro es vivir con eso? Bueno, una de las técnicas, no la mencioné, es la lectura del péndulo. En la lectura del péndulo es muy fácil darse cuenta, pero en el mundo espiritual existen reglas. Una de ellas es: no le digas a nadie el día en que va a morir y no averigües el día en que tú vas a morir. O sea, no lo necesito. Yo sí sé cuándo me voy a morir, lo tengo más que claro, y no le tengo miedo a la muerte, de hecho la anhelo, y sé que el día que me vaya me voy tranquilo, yo no tengo problema con eso, sea hoy, sea mañana, eso es lo de menos, eso no me preocupa. Pero hay cosas que, yo recuerdo una vez, una de las cosas que más me gusta mucho, por ejemplo, es la quiromancia. ¿Sí saben qué es eso? La lectura de la mano. Y en alguna ocasión con un estudiante estaba hablando yo de algo y le digo yo: mostrame tu mano. Era un señor, era alguien de edad, tenía pues 40 años tenía el señor este. Mostrame tu mano. Cuando le miro yo la mano, uy, esta man se va a morir pronto, rápido, pues, o sea, mi impresión fue mucha. Tan es así que él cayó como que en cuenta. Venga, profe, ¿qué pasó? No, tranquilo. Porque simplemente, no sé, pero jamás, no decírselo. Cuando yo, palabra que esa fue mi reacción, pues, ya. Y yo, no, ¿qué? Pero yo no sé cómo me controlé, porque como se la vi ya encima yo, y lo berraco es que es inevitable. Ya era, o sea, muy rápido estaba el asunto. Yo le ponía que, por ejemplo, digamos, era una persona que máximo, si acaso, le quedaba un año o algo por el estilo, ¿vale? Entonces, pero sí me impresionó bastante ese día. Ya como último mensaje, todos los tipos de amarres o cosas que la gente o los espíritus que poseen por jugar un juego cualquiera, ¿es posible romper todo eso y volver a una normalidad? Sí, pero tenemos un problema que sí me preocupa. Es una de mis preocupaciones, ¿sí? Es una de mis preocupaciones y preocupaciones grandes. La primera de ellas es saber, y lo tengo claro, que el mundo entre más días está más perdido, muy perdido. Nos dejamos seducir por otras cosas. Créeme que en una consulta uno trata en ocasiones, el universo nunca funciona obligando a nadie. Por eso se habla de libre albedrío. El universo te da opciones y usted las elige, las toma, las deja, es asunto suyo. Si me oras es porque quieres, pero yo no te obligo. Si haces cosas malas es tu decisión, yo no te obligo. Después arreglamos, ni él lo dice, después arreglamos. Existen unas leyes cósmicas que son las que se encargan de todo ese tipo de situaciones, ¿cierto? Pero sí me preocupa, de hecho incluso es bíblico, que cuando se llegue el fin de los tiempos, que sin duda alguna va a llegar, las personas o las almas que se van a salvar serán muy pocas, bíblicamente. Eso es la famosa de que las puertas las van a pintar y que solamente se van a salvar los cascos. Algo así, exactamente. Pero esto, es más, se dice bíblicamente también, incluso hubo un documental que sacó, no sé si fue la Nacional en algún momento, donde hablaba de la ley de extracción, que decía: el mundo va a llegar a tal punto que se va a perder, que aquellos que van a recibir la salvación de Dios, los ángeles vendrán por ellos y se los llevarán. Y dejarán que el mundo en su maldad se consuma ellos solos. Entonces, ahí está pues como el cuento. Bueno, David, entonces para finalizar y para que nos despidamos de este episodio que estuvo muy interesante y te agradecemos mucho por habernos acompañado, claro que sí, por enseñarnos tanto. Muchos abarcamos estos temas para conocer qué depara nuestro futuro, saber si vamos a estar por toda la vida con una pareja o no, cómo va a llegar el dinero a nuestras vidas, el trabajo ideal y demás. ¿Qué le dejarías tú como mensaje final a las personas, a todos quienes nos están viendo en este momento respecto a este tema? Que no seamos tan ansiosos de conocer y conocer y conocer, más bien de actuar, o qué les podrías tú decir a todos ellos. Hay dos cosas que van a condenar al hombre, dicho por un ser de luz, ¿listo? No lo digo yo. Eso lo viví hace unos años en una canalización y bueno, decía: dos cosas van a condenar al hombre. Una es el egoísmo y dos es la vanidad, ¿vale? Ok. Ahora, ¿qué se necesita para ser feliz? Vivir bueno es muy fácil. Lo que pasa es que vivir maluco también. Hay una regla de vida
Hay una regla de vida y la regla de vida es no le hagas daño a nadie. No le hagas daño a nadie. Si no quieres servir, no sirvas, listo, pero no le hagas daño a nadie. No seas un problema para tu familia, no seas un problema para tu papá, no seas un problema para tu hermano, en fin, indiscutiblemente como sea. Tratar de vivir en plenitud, siempre tratar de ser alguien bien en la vida. Yo no tengo que ser un ejecutivo para ser la mejor persona del mundo. Yo puedo lavar un carro, yo puedo lavar lo que sea, puedo barrer una calle, ser la persona más noble y más servicial del mundo. Punto. Entonces, la clave de la felicidad es esa. No le haga daño a nadie y, mejor dicho, el universo se hable para usted. Listo. David, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí en Feedback. ¿Dónde la gente puede conocer de ti? ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, muy bien. En Facebook como David Granda Jaramillo es mi nombre. En Instagram, Filosofía Holística, ese es el Instagram, Filosofía Holística. Bueno, en YouTube tengo más o menos un promedio de 400 videos, tal vez más. En YouTube como David Granda Jaramillo, El secreto del vaquero, que es uno de los trabajos que más me ha tocado hacer en el mundo de los tesoros, hablar con espíritus, con entidades, con cosas por el estilo. Entonces ahí van a aprender un poquitico y bueno, ahí tienen para que nos vean. Tengo una emisora virtual, los lunes tengo un programa en Millennium Radio, este se llama mi emisora, que se llama Pregúntale a Los Ángeles, que es para leer el oráculo de Los Ángeles, precisamente en programa. Los martes estoy a eso de las 10:30 de la noche en Olímpica Estéreo Medellín, hasta las 2 de la mañana, siempre los martes. Y los jueves de 9 a 10 de la noche en El secreto del vaquero, atrás de Millennium Radio. Ok, David, muchas gracias por acompañarnos. A todos ustedes, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Creo que aprendimos mucho y llegamos a conectarnos con temas muy, muy interesantes que en verdad nos mueven a todos. Recuerden ustedes también darle me gusta a este video, compartirlo con todos sus amigos y cuéntenos en los comentarios qué les pareció y qué otros temas les gustaría conocer. Nos vemos en una próxima. Chao.